Hola a todos, paz y bien. Ha muerto el Papa Francisco. Dios le tenga en su gloria y tenga misericordia de su alma. Para él todo acabó en este mundo. Para nosotros es una etapa más en nuestra vida, en nuestra historia religiosa. Y sí, conviene reflexionar algo sobre su papado y también sobre nuestro tiempo y la época que nos está tocando vivir. ¿Qué iglesia deja el Papa Francisco? Sin duda una iglesia dividida por su acercamiento a la ideología woke, más por sus afirmaciones y comentarios que han molestado a muchos y sorprendido a otros, entre los que yo me incluyo. Y aquí dejo este vídeo como referencia y, como digo, más por sus afirmaciones que por sus cambios en el cuerpo de doctrina y mucho menos en el dogma de la iglesia, que no ha habido, que no se han realizado, al menos en lo fundamental. Aunque algo sí en la práctica. Yo siempre digo que Jesucristo no era buenista, sino firme, riguroso y comprometido. No se andaba con tontas. Y este Papa, si yo creo que ha pecado de algo, ha sido de ser buenista. Pero hay una pregunta en el ambiente que inquieta más que ninguna otra, porque abre la puerta a un mundo desconocido pero apocalíptico y catastrófico. Un mundo que da miedo. Y esta es la siguiente. ¿Ha sido el Papa Francisco el Pedro romano que profetizó San Malaquías allá por el siglo XII? Para los no avisados diremos que la profecía de San Malaquías es un conjunto de breves lemas en latín que supuestamente describen a cada papa desde el siglo XII hasta el fin del papado. Es atribuida a San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, aunque muchos estudiosos creen que fue escrita en el siglo XVI, porque aunque se atribuye a San Malaquías, el documento apareció por primera vez en 1595, publicado por el monje Arnold de Bion. Y además nunca se menciona en fuentes anteriores ni en la biografía de San Malaquías escrita por San Bernardo de Claraval. Son 112 lemas en latín, cada uno relacionado con un papa o antipapa, desde Celestino II, en el 1143, hasta un último papa apocalíptico. Efectivamente, el último lema, que sería el 112, menciona a Pedro el Romano, quien, según la profecía, pastoreará a la iglesia entre muchas tribulaciones, tras lo cual Roma será destruida y vendrá el juicio final. Naturalmente la autenticidad es muy debatida porque los primeros lemas coinciden de forma más precisa con los papas históricos, pero los posteriores son mucho más vagos, lo que sugiere un posible fraude retrospectivo. Pero sabe Dios, el tema de las profecías siempre es muy controvertido. Pero si comparamos los últimos 4 lemas de la profecía de San Malaquías con los papas comúnmente asociados a cada uno, pues tenemos lo siguiente. El primero que vamos a comparar es de Medietate Lunae, de la mitad de la luna. El papa asociado es Juan Pablo I, en el año 1978, y se interpreta que su papado duró apenas 33 días, teniendo en cuenta que una luna dura aproximadamente 29,5 días, no es cierto que se le pueda atribuir exactamente el lema de Medietate Lunae, a no ser en un sentido amplio, entendiéndose en este caso que duró muy poco en el papado. Lo que sí parece cierto es que nació en la diócesis de Belluno, que significa bella luna. En cualquier caso, por lo menos hace referencia a la luna. Bueno, el segundo es de Labores Solis, del trabajo del sol. Y este lema se le atribuye a Juan Pablo II, que tuvo el papado desde 1978 hasta el 2005. Y se interpreta que nació y murió durante eclipses solares. Esto es curioso, en 1920 y 2005. Su vida fue vista como una vida de gran trabajo, de gran labor para la Iglesia, viajando por todo el mundo como un sol que recorre el cielo. Bueno, el tercero es Gloria Olivae, la gloria del olivo. Y el papa asociado es Benedicto XVI, que tuvo su papado desde el 2005 al 2013. La interpretación es que el olivo se asocia a la paz y también a la orden de San Benito, cuyo símbolo incluye ramas de olivo. Algunos vieron en su nombre Benedicto pues un cierto eco de esa orden. Vivimos en el espacio de 3 dimensiones
o en un hiperespacio que aún no entendemos, el heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Y el último, el que hace el número 112, es In Persecutione Extrema SRE Sedevit Petrus Romanus, etc. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano. Este lema no tiene un número asignado en la lista y se interpreta como el último papa, a menudo vinculado simbólicamente con el Papa Francisco, aunque su nombre no tiene relación directa con Pedro ni Romano, porque además es jesuita y argentino. El texto completo del lema es In Persecutione Extrema SRE Sedevit Petrus Romanus qui passes oves in multis tribulationibus quibus transactis civitas septicolis diruetur e iudex tremendus iudicabit populum sum finis. La traducción es la siguiente: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que pastoreará sus ovejas en muchas tribulaciones, tras las cuales, es decir, después de las tribulaciones, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Y claro, nos podemos preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con el Papa Francisco? Pues aparentemente nada. ¿O sí? Y ahora pongámonos en la piel de San Malaquías, un hombre del siglo XII que tuviera una visión del mundo y de la Iglesia de nuestros días. ¿Qué pensaría? ¿Y qué escribiría de su visión? Pues sin duda quedaría alucinado. No entendería nada o casi nada. Vería todo como una cosa de magia o de brujería. Televisión, cine, internet, aviones, automóviles, bombas atómicas, misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo para él demasiado complejo, en el que sin lugar a dudas se sentiría atribulado. Porque, ¿qué es la tribulación? Pues una tribulación es un sentimiento, es un sufrimiento interior, según la Real Academia Española, una angustia o una pena profunda, sobre todo en lo espiritual o emocional. No es solo un malestar pasajero, sino algo que verdaderamente conmueve o sacude al alma. Pero no es solo eso, sino que él, San Malaquías, vería a un papa de Roma, es decir, a un Pedro romano, que sería un pastor en tiempos de gran confusión y tribulación, tanto dentro como fuera de la Iglesia, porque no sería un pontificado de paz y claridad, sino de tensiones, divisiones y pruebas. Pastorearía a su rebaño en medio de escándalos internos, corrupción, abuso, silencios comprometidos, en medio también de una confusión doctrinal, fieles divididos sobre temas morales, disciplina eclesial y verdades de fe, pérdida de identidad, una iglesia que, queriendo dialogar con el mundo, arriesga parecerse demasiado a él, al mundo, signos ambiguos, gestos de cercanía y misericordia que no siempre van acompañados de firmeza en la verdad, y una resistencia silenciosa también dentro de la Iglesia, porque muchos fieles y pastores que, sin revelarse abiertamente, pues viven con inquietud y dolor este tiempo. De manera que yo creo que sí, se le puede aplicar este último lema al Papa Francisco, porque se dan todos estos signos, aunque seguramente, y quizás sea algo que debiéramos pensar y tener en cuenta, es que lo que para San Malaquías y los hombres del siglo XII, y no solo del siglo XII, sino de toda la historia, salvo la de nuestros días, pues lo que para ellos sería vivir en una gran tribulación, en el fin del mundo profetizado en la Biblia, para nosotros, hombres del siglo XXI, se ha convertido en lo más natural del mundo, consecuencia lógica del progreso de la ciencia y la evolución. ¿Es posible que hayamos normalizado la tribulación? ¿Estamos en el fin del mundo que conocemos y no nos damos cuenta? A nivel personal yo creo que sí, y que cuanto menos el hombre del siglo XXI es un hombre sobrepasado en todos los aspectos, que ha perdido su centro y su sentido, y anda perdido y esclavo de sus pecados.